Hola a todos queridos amigos, nos complace darles una cordial bienvenida a un video más de nuestra serie La traducción del Nuevo Mundo erudita y sincera. Bueno, como habíamos prometido, estamos realizando el segundo video relacionado con la supuesta falta de honestidad de los testigos de Jehová al traducir Juan 1.1 o citar de eruditos del griego para darle soporte a su traducción en Juan 1.1 y la palabra era un Dios. Como vimos en el video anterior, William Barclay dio a conocer en una publicación protestante que era una muestra de deshonestidad intelectual de parte de los testigos de Jehová el traducir este versículo de esta manera, bueno, porque según él la gramática no permitía que eso pudiera ser, era gramaticalmente imposible, pero vimos que 21 años después se contradijo a sí mismo reconociendo abiertamente que la gramática de Juan 1.1 sí permite introducir el artículo indefinido un en la traducción. Como dijimos, puede usted ver el video que hay en nuestro canal de YouTube. Al final, para el beneficio de todos ustedes, vamos a poner la dirección del canal de YouTube, así como nuestro correo electrónico, de modo que si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, si quieren la información que vamos a estar mostrando en el video, como hemos hecho con otras, pueden hacernos llegar la petición y podemos con mucho gusto compartir con ustedes para que puedan examinar a ustedes mismos y ver el contexto en el que esta información es presentada. Bueno, la base para estos dos videos es el libro de Efesios capítulo 4, versículo 25, que en la Biblia con referencia de Traducción del Nuevo Mundo de 1987 dice: por lo cual, ahora que han desechado la falsedad, hable verdad cada uno de ustedes con el prójimo. Aquí el apóstol Pablo mostrando claramente, ¿verdad?, que debemos desechar la falsedad, la falta de honestidad, y más bien deberíamos de decir siempre la verdad, de manera que es lógico que una acusación como esta pues haga que la gente, ¿verdad?, sobre todo porque proviene de dos eruditos diferentes, haga que la gente diga, bueno, los testigos de Jehová tienen que ser personas deshonestas porque dos eruditos diferentes, Julius Mantey, que es el que vamos a estar considerando hoy, William Barclay, que estábamos considerando en el video anterior, lo afirman así. Ahora, ¿sobre qué se basa la acusación de Mantey? Para poder entender esto, queremos mostrarles, primero que todo, lo que la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras de 1950, que ustedes pueden ver aquí, dijo sobre la gramática de Mantey. Vamos a ver lo que Mantey mismo dice sobre este asunto, y de este modo vamos a tener la oportunidad cada uno de nosotros de poder tener el cuadro completo y examinar si lo que Mantey dice es cierto o si en realidad Mantey estaba prejuiciado teológicamente y por eso no quiso bajo ningún concepto que se utilizara su gramática, aun cuando era lícito hacerlo. Como pueden ver, este es de New World Translation, o de The Christian Great Scripture, la traducción del mundo de las escrituras griegas cristianas de 1950, o sea, la que originalmente salió allá en el año 1950 en una asamblea de los testigos de Jehová. Ahora, vamos a ver que en soporte a la traducción de Juan 1.1, y aquí hemos hecho un marcador directamente, ¿verdad? En soporte a su traducción de Juan 1.1, la palabra era un Dios, como pueden ver aquí. Vamos a ampliar un poquitico para que ustedes puedan ver apropiadamente, ¿verdad? Muy bien, aquí lo pueden ver mejor. Fíjense, creo que un poquito más puede ser todavía permisible. Vamos a buscarlo. Ok, perfecto. Fíjense ustedes acá como en este apéndice sobre Juan 1.1, God, o sea, Theos en griego, se explica primeramente que la nueva traducción o una traducción americana, la Biblia completa, traduce esta expresión como divina, siendo que el verso completo diga: en el principio la palabra existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era divina. Así como la nueva traducción de la Biblia por el doctor James Mulford lee de igual manera: el logos o la palabra existía en el mismo principio y el logos fue con Dios y el logos era divino. Así que cualquier persona honesta habría de admitir que Juan está diciendo que la palabra, vamos a buscar ahora aquí la continuación, o logos era divino. No está queriendo decir con ello que él era el Dios con quien él estaba. Eso es obvio, ¿verdad? Si él estaba con Dios, él no podía ser ese mismo Dios.
o si no estaríamos cayendo en el unitarismo, ¿verdad? La creencia de que Dios asume distintos roles o papeles, ¿verdad? Dios es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo, pero no porque son tres personas, sino porque Él cambia de papel dependiendo de las circunstancias. Ahora, aquí después el comité de traducción menciona el por qué se traduce esta palabra como divino y no como Dios, y es que en griego el nombre en griego, o sea, noun en inglés viene siendo algo así como el sustantivo. Seos, sin el artículo definido, hace que este sea un seos analtros, o sea, sin el artículo. El Dios con quien la palabra o el verbo está originalmente, el logos, perdón, es designada aquí por la expresión griega hoseos. O sea, ese con quien la palabra estaba es hoseos, que está precedido por el artículo definido ho. De modo que es un seos articulado, es decir, tiene el artículo definido. Los traductores cuidadosos reconocen que una construcción articular con el sustantivo señala una identidad, una personalidad. Por ejemplo, para que entiendan lo que quiere decir aquí el comité de traducción, si usted dice el perro, usted está queriendo decir un perro específicamente. Puede ser que sea el perro de Reinaldo, por eso dice el perro de Reinaldo, o el perro grande, o el perro, cualquier perro del cual usted esté hablando, pero es ese que usted está hablando en contexto. Ahora, sigue diciendo aquí, mientras que una construcción analtrous, es decir, sin el artículo, señala a una cualidad acerca de alguna persona. Vamos a pensar en ello para que entiendan el punto. Digamos, por ejemplo, que yo digo, él es un hombre. Bueno, yo estoy señalando la cualidad humana de este individuo. Estoy señalando que él es humano. Y esa expresión en español se puede decir simplemente él es hombre. Al no utilizar el artículo definido, yo no estoy diciendo él es el hombre del que estamos hablando, o el hombre de la esquina, o el hombre dueño de ese carro. Yo estoy hablando de uno entre tantos, pero estoy señalando la cualidad de ese individuo. Es lo que está queriendo decir aquí el comité de traducción de Nuevo Mundo. Y aquí entramos precisamente en el tema que nos atañe hoy, que es el de la gramática del griego del Nuevo Testamento de Dana y Mantei. Vamos a poder observar cuidadosamente aquí cómo es citada. Dice, esto es lo que la gramática manual del griego del Nuevo Testamento de Dana y Mantei señala en la página 140, párrafo número 7, de acuerdo con la página 148. Momentáneamente vamos a dejarlo ahí, o sea, no quiero entrar inmediatamente en cómo la sociedad cita de esta gramática. Yo quisiera examinar con ustedes más bien lo que Mantei le dice a la Organización de los Testigos de Jehová para que puedan ver el cuadro completo, ¿no? Y vamos a mostrarles a ustedes aquí la carta que Mantei le envía a la Organización de los Testigos de Jehová. Van a perdonar la poca calidad que tiene la carta, pero quien quiera que hizo el escáner de esta carta, lamentablemente lo hizo con una resolución muy baja, ¿no? Pueden ver que es del 11 de julio de 1974, estamos hablando de 24 años después, y está dirigida a Watchtower Bible and Trust Society, a 117 Adam Street, Brooklyn, New York, 11201, que es el zip code o código postal. Dice, queridos señores o respetados señores, tengo una copia de su carta dirigida a Caris en Santa Ana, California, y estoy escribiendo para expresar mi desacuerdo con las declaraciones hechas en esta carta, así como de las citas que ustedes han hecho desde la gramática griega Dana Mantei. Número 1, en su declaración, la obra de ellos, es decir, de Dana Mantei, permite la forma en que ha sido traducida The Kingdom Interlinear Translation of the Great Scripture en Juan 1.1, o la interlineal del reino de las escrituras griegas en Juan 1.1. No hay ninguna declaración en nuestra gramática que pueda de algún modo implicar que un Dios es permitido como una traducción de Juan 1.1. Así que ahí está el primer punto. Él dice, oye, mira, no hay forma de que nuestra gramática pueda ser entendida en el sentido de que Juan 1.1 pueda ser traducido como un Dios. Ustedes están mintiendo. Ahí está el punto.
él menciona ahora una serie de detalles. Nosotros queremos mencionar. Ustedes tienen ahí, si quieren después la carta, se la podemos hacer llegar, por favor. Escríbanos a nuestro correo. Al final les vamos a poner nuestro correo, así como nuestro canal de YouTube, para si quieren ver el video anterior a este y si quieren ver las razones gramaticales de por qué sí se puede traducir Juan 1:1 como la palabra era un Dios. Ahora, él dice acá en el punto C, porque él menciona primero que no hay ninguna regla o sea, esto que no se ha usado una regla con el objetivo de darle apoyo a la Trinidad, ni que ellos tuvieron esa intención, sino que simplemente estaban delineando hechos que son inherentes al lenguaje bíblico. Vamos a ver después que esto que él dice no es cierto. Dice, su cita de la página 148, recordemos que estamos hablando, fíjense, ustedes van a poder ver, y yo antes de seguir quiero mostrárselos, ¿no? Porque no quiero errores en cuanto a esto. Vamos a ver, por ejemplo, acá. Vamos a buscar un momentico. Ok. Fíjense, esta es la gramática griega, Manual Grammar of the Greek New Testament por Dana, en inglés. Pero yo tengo esa misma gramática, la tengo en español y voy a utilizarla en español. Por eso van a ver que los números de la página no van a coincidir, ¿no? En las citas, pero no se preocupen. Yo la voy a utilizar en español para beneficio de ustedes, porque tener que ir traduciendo, por supuesto, hace un poquito más engorroso el trabajo, ¿verdad? De darles a conocer los detalles. Así que, según menciona aquí en la página 148, recuérdense, se está hablando aquí de la gramática en inglés. Había un párrafo bajo el encabezamiento con el sujeto en una sentencia copulativa o en una oración copulativa. Él se está refiriendo, vamos a buscarlo un momentico aquí. Fíjense acá en la gramática en inglés, aquí lo pueden ver. With the subject in a copulative sentence, o con el sujeto en una oración copulativa. Bueno, Mante continúa diciendo en su carta, él dice, dos ejemplos ocurren allí para ilustrar, y noten el punto, que el artículo señala al sujeto en estos ejemplos. O sea, Mante les está diciendo, oye, yo con lo que yo estoy tratando aquí es que el sujeto, y es verdad, ¿no? Aquí dice, se está hablando del artículo con el sujeto en una sentencia copulativa, que el sujeto es señalado dentro de una sentencia o una oración copulativa por medio del artículo. Así que si usted tiene, para que entienda lo que queremos decir, el perro de Reinaldo, el artículo él, lo que está señalando es que el sujeto principal de esa oración es el perro, no es Reinaldo. Reinaldo es el dueño, es verdad, pero aquí se refiere a el perro. Bueno, aclarado este punto, veamos cómo él continúa diciendo, ¿no? Él dice, pero nosotros no hemos hecho ninguna declaración en este párrafo acerca del predicado, excepto que de la forma en que existe, ¿no? En la cláusula, otras personas de la Trinidad pueden estar implicadas en seos. Vamos a ver eso un poquito más adelante. O sea, le está diciendo, mira, nosotros no hablamos del predicado allí. Por tanto, usar esto para hablar de Juan 1:1 es deshonesto, no es correcto. Nosotros estamos hablando del predicado, del sujeto, no del predicado. Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, no es cierto. No es cierto. Entonces él continúa diciendo, y esto es lo opuesto, y no es esto lo opuesto a la traducción que ustedes han hecho de un Dios. Ustedes me están citando fuera de contexto. Ahí fíjense ustedes que él menciona justamente el hecho de que hay deshonestidad porque hay una cita fuera de contexto. Claro que toda cita fuera de contexto, que no se toma en consideración el contexto, puede llevar a un malentendimiento. Pero vamos a ver más tarde que no es así, que la Organización de los Testigos de Jehová, en la traducción del Nuevo Mundo, así como en la Interlineal del Reino, en ningún momento cita fuera de contexto a Mante. Y sí, aunque él no habla directamente del predicado, pero vamos a ver que sí hay una relación muy estrecha con Juan 1:1. Solo tengo un poquito de paciencia para poder ver el cuadro completo. Ahora, él continúa diciendo, y esta parte aquí me gustaría mostrárselas porque es interesante lo que él dice. Dice, nuestra interpretación está de acuerdo con lo que la New English Bible o la Nueva Biblia inglesa y la TEV, English Version, aquello que Dios era, la palabra o el verbo era. Así como con Barclay,
la naturaleza de la palabra es la misma que la naturaleza de Dios. Ustedes recuerdan que Barclay, y miren qué interesante, cómo se apoyan el uno al otro, ¿no? Barclay fue el que estuvimos conversando la vez anterior, que decía que no se puede traducir Juan 1:1 gramaticalmente, la palabra era un Dios, y que después en una carta privada, que parece que él nunca pensó que se llegaría a conocer públicamente y a distribuirlo, ¿verdad?, por miles en forma de un libro, él dice, sí, tanto como el griego lo permite, sí se puede hacer. Y ahora Mantei está en perfecto acuerdo, o sea, nosotros estamos de acuerdo con lo que Barclay dice, ¿no? Ya pueden ver acá que hay dos eruditos, y por eso elegimos estos dos eruditos específicamente, porque ellos, vamos a ver que al final de la jornada, todo lo que hay detrás de todo este asunto, lo único que hay detrás de todo este asunto es tratar de desacreditar a la traducción del Nuevo Mundo como una traducción que desde el punto de vista gramatical viola todo lo que el griego dice, cuando la realidad es otra. Así que aquí ya tenemos el plato servido. Si ustedes quieren leer completamente después la carta, hay algo que aquí él le pide a la Organización de los Testigos de Jehová. Él dice, vamos a ver un momentico, y dice, en vista de los hechos que anteceden, especialmente porque ustedes me han estado citando fuera de contexto, yo de manera firme requiero que no se vuelva a utilizar o a citar la gramática o el manual de gramática del griego Nuevo Testamento de nuevo, lo cual ustedes han estado haciendo por 24 años. Igualmente, que ustedes no vayan a citar esta o en alguna de sus publicaciones desde este tiempo en adelante. Igualmente, que ustedes publiquen una inmediata disculpa en la revista La Atalaya, dado que mis palabras no tienen ningún tipo de relevancia sobre la ausencia del artículo delante de Zeus en Juan 1:1. Y por favor, escriban una carta a Caris que explique que ustedes me han estado citando incorrectamente, han estado citando incorrectamente mi regla. Entonces, amenaza, después él dice aquí en la página antes del prefacio de la gramática, tenemos estas palabras, todos los derechos reservados, ninguna parte de este libro puede ser reproducido de forma alguna sin el permiso explícito y escrito por el que lo publica. Si ustedes tienen ese permiso, por favor envíenme una fotocopia de esta, y si ustedes no han hecho estos requerimientos, ustedes sufrirán las consecuencias. Como pueden ver, aquí Mantei hace incluso hasta una amenaza, ¿no?, de una demanda legal, porque él considera primero que todo que se le ha citado fuera de contexto, y en segundo lugar porque su obra contiene una especificación que no puede ser reproducida. Vamos a ver también que eso es discutible. O sea, reproducir una obra no es lo mismo que citar. Una cita de una obra, yo puedo hacer una cita de una obra para probar un punto, y eso no significa que yo estoy reproduciendo la obra. Y hay una diferencia enorme entre una cosa y la otra. Ahora, de todas formas, ya tenemos aquí claro qué es lo que Julius Mantei dice, que es lo que incluso nuestros enemigos en internet utilizan frecuentemente para atacar la traducción del Nuevo Mundo como un acto de deshonestidad al citar, en este caso, incorrectamente la gramática de Mantei. Es tiempo entonces que pasemos hacia adelante y veamos lo que la gramática de Mantei realmente dice, para que podamos entender por qué la Organización de los Testigos de Jehová la cita, y vamos a ver lo que realmente dice la cita que hace la organización. Como les mencionamos, vamos a utilizar la gramática de Mantei en español. Aquí hicimos un bookmark, es decir, un marcador. Vamos a buscarlo un momentico acá. Ok, acá. Para ir directamente a la página de la gramática. Como pueden ver, me gustaría mostrarles nuevamente, ¿no?, que estamos tratando justamente con la gramática de Mantei, en este caso la traducción al español. Lo pueden ver, gramática griega del Nuevo Testamento de Dana y Mantei. Vamos a pasar a la página que nos compete. Vamos a ampliar un poquito para el beneficio de ustedes, a fin de que puedan ver más ampliamente. Yo sé que algunos de ustedes utilizan dispositivos como teléfonos y tablets y les es un poquitico más incómodo si no les damos suficiente ampliación a los textos que estamos leyendo. Bien, como pueden ver, en este caso el número de página, por supuesto, es totalmente diferente. Vamos a mostrar aquí un momentico. Es la 143, no la 148. La razón simplemente es porque, bueno, claro, cuando usted traduce una obra de un idioma al otro, es imposible que vayan a tener las mismas páginas, porque el fraseo es totalmente diferente. Ahora, noten ustedes con el sujeto en la oración copulativa. O sea, se está hablando justamente, como pueden ver, la misma sección que habíamos mencionado acá en la gramática en inglés. Ustedes pueden ver, vamos a ampliarlo.
para el beneficio de ustedes también. Ahí lo pueden ver, with the subject in a copulative sentence, o con el sujeto en una oración copulativa. Perdón. Vamos a ver qué nos dice exactamente la gramática de amante y vamos a ver qué es lo que esto significa. Él dice, el artículo algunas veces distingue al sujeto del predicado en una oración copulativa. Dice, en la Anabasis de Jenofonte 1.4.6, es decir, él se refiere al libro 1, al párrafo 4, el verso 6, él dice, emporión de entohoiron. ¿Cómo traduce Mantei esta expresión que aparece en Anabasis de Jenofonte? Él dice, y el lugar era un mercado. Tenemos un caso paralelo de lo que tenemos en Juan 1.1, kaiseos en hólogos. Y la palabra era deidad. Interesante porque él hace una declaración aquí en su carta. Él menciona en su carta, vamos a verlo. Él dice, pero no hemos hecho ninguna declaración en este párrafo acerca del predicado, excepto que es, tal como él se encuentra, las otras personas de la Trinidad pueden estar implicadas en Seos. Pero eso no es lo que nosotros podemos leer aquí en su gramática. Vamos a verlo de nuevo. Él dice, en la Anabasis de Jenofonte 1.4.6, emporión de entohoiros, y el lugar era un mercado. Y ahora viene la frase que más nos interesa. Tenemos un caso paralelo de lo que tenemos en Juan 1.1. ¿Qué es un caso paralelo en gramática? Yo lo quiero ilustrar por medio de mostrarles una fotografía, para que puedan ver el punto. Si ustedes notan acá, esta es la línea del tren, ¿verdad? Es un paralelo, simplemente son dos líneas que no se cruzan en ningún punto, que corren una al lado de la otra en la misma dirección. Si ustedes ven, van en la misma dirección. En gramática, esto es lo que significa cuando hablamos de un caso paralelo, queridos amigos, es que tenemos un caso en el que la composición gramatical de la sentencia, de la cláusula, de la oración, es exactamente la misma. Es tan similar que corresponden una con la otra. Por lo que nos está diciendo acá en la gramática es que esta cita de Anabasis de Jenofonte fue un escritor que escribió sobre Ciro, ustedes recordarán, ¿verdad? El rey Ciro, aquel que destruyó Babilonia, y se llama así, Anabasis de Jenofonte, o sea, se le llama de Jenofonte porque él es el autor, por supuesto, ¿no? Se llama simplemente Anabasis. Y aquí Mante nos está diciendo, mira, aquí tenemos un caso paralelo. ¿Qué tan paralelo es estas dos cláusulas? Yo quiero que ustedes puedan tener la oportunidad de ver el paralelismo de estas dos cláusulas, porque fíjense, él menciona o traduce, el lugar era un mercado. Él no dice y el lugar era mercado. No, él introduce un artículo indefinido para traducir esta cláusula que ustedes ven aquí, emporión. Voy a explicarles un detalle. Las conjunciones y partículas, sean copulativas o adversativas en griego, no importa en qué posición se encuentre. Por ejemplo, kai se encuentra aquí antes de seos, pudo haber estado después de seos, y eso no afecta para nada la estructura de seos en hologos, o Dios era la palabra. Igualmente aquí el hecho de que que es una partícula adversativa o copulativa, dependiendo del uso, esté entre emporión y el verbo eimi, imperfecto, tampoco tiene ninguna relevancia. Por tanto, vamos a entender que cuando hablamos de que es paralelo, estamos encontrando los mismos elementos gramaticales en una cláusula y la otra. ¿Es eso cierto? Bueno, vamos a ver acá en el Biblework, vamos a copiar la parte C del versículo, kaiseos en hólogos, y vamos para que ustedes puedan ver cuando hagamos un análisis gramatical. Yo quiero mostrarles acá, vamos a copiar, vamos a pegarlo, ¿verdad? Fíjense, vamos ahora, yo para ayudarles a ustedes a ver el punto en contexto, a poder apreciar bien lo que quiere decir esa frase en paralelo, estoy utilizando un recurso online. Yo les sugiero, se los dije en un video anterior, háganse un usuario gratis, ¿no? Para poder hacer, por ejemplo, búsqueda de texto, como yo hice acá.
Solamente se hace un usuario gratis y eso le da permiso de entrar a bases de datos de casi que todos los escritores griegos antiguos hasta entrados, o sea, desde aproximadamente, según tengo entendido, desde el 800 a.C. hasta aproximadamente el 1400 después de Cristo. Una amplia base de datos que permite también hacer búsqueda sintáctica si usted paga. Yo tengo un software que se llama Diógenes, que tiene esa base de datos completa y me permite acceder a ella sin tener que pagar, porque obviamente ya está pago. Ahora, fíjense, la expresión, si ustedes ven aquí, es Genofonte, Anabasis, aquí lo pueden ver. Pueden ver claramente que es el libro 1, el capítulo el 4 y la sección 7. Ellos lo marcan como 7, pero en realidad si se dan cuenta está en la 6, mírenlo aquí. Y fíjense que es la misma expresión que ya mostramos en la gramática de Amante, emporión de entohoiron. Vamos a mostrarlo de nuevo para que vean que no hay diferencia. Ahí lo pueden ver, perdón, es en la gramática propiamente. Fíjense ustedes aquí, bueno, esta es la misma, o sea, la gramática en inglés dice emporión de entohoiron. And the place was a market. Noten el artículo indefinido en inglés aquí, el lugar era un mercado. Vamos a copiar esa sentencia, vamos a ir viendo cómo está compuesta gramaticalmente ambas oraciones, o sea, cláusulas, ¿no? Porque no son oraciones, son cláusulas. Vamos a decirle que lo queremos. Y me gustaría mostrarles, vamos a ampliarlo un poquitico para que sea más fácil de leer, ¿verdad? Noten ustedes, este es Juan 1.1 y este es Genofonte. Bien, recordemos que Kai y de no intervienen para nada o sea, no cambian para nada el significado ni la sintaxis de la cláusula. Son dos partículas copulativas. En el caso de Kai es una conjunción. En griego, si usted busca cualquier gramática griega, le va a decir que eso no cambia para nada la sintaxis. Por eso es que este hombre puede decir acá, vamos a buscarlo de nuevo, tenemos un caso paralelo de lo que tenemos en Juan 1.1 en la Anabasis de Genofonte. Bien, hagamos ahora un análisis gramatical. No vamos a, recuerden, estas dos partículas, vamos a marcarlas, no las vamos a tomar en consideración, no las vamos a traducir. Esta significa pero, esta significa y, también puede significar pero. Pero yo quiero mostrarles ahora a ustedes, vamos a hacer esto, vamos a ir mostrándoles cada una de las palabras que se tienen ahí. ¿Cuál es la morfología? Es decir, ¿cuál es la información gramatical de cada palabra? Comencemos con SEOs, algo muy bueno que tiene el Bibleworks, y yo se los recomiendo. Yo sé que ya no están vendiendo licencias, lamentablemente. Fíjense ustedes aquí la cláusula Kai, SEOs en Hologos. Vamos a comenzar con SEOs. Si ustedes ven ahí, aparece en pantalla a God o God. O sea, esta palabra, cuando no aparece con el artículo definido, se puede traducir de ambas maneras. A God, un Dios y Dios. Si se dan cuenta, dice que es, vamos a ver, noun. Miren, vamos a verlo acá en análisis morfológico. SEOs es un nombre. Fíjense que es la misma información que aparece aquí, la que me aparece cuando yo sitúo el cursor arriba. Así que vamos allá. Fíjense que es un sustantivo, noun, nominativo masculino singular. Así que vamos a copiar esa información, ¿verdad? Y vamos a ponerla al lado para que vean qué tan paralelos son las cláusulas. Es lo que yo quiero que ustedes vean. Así que vamos a bajarle un poquitico la fuente aquí para que se mantenga en la misma línea. Vamos a ver, yo lo voy a ir traduciendo al español. Es un sustantivo nominativo, aquí lo único que tenemos que hacer es cambiar la E por la O, masculino singular. ¿Qué hay? Vamos a ver la palabra emporión, ¿verdad? Vamos a hacer lo mismo que hicimos con Juan 1.1 y vamos a ir viendo. Recuérdense, esta palabra no la vamos a tomar en consideración como no la tuvimos en este caso tampoco. Todo el que sabe griego sabe que no es un problema eso. En este caso, me faltó la palabra emporión. Es la palabra emporión. Tiene la misma
sintaxis, perdón, no sintaxis, sino la misma morfología, es decir, tiene el mismo valor gramatical que seos. Es un sustantivo nominativo masculino singular. Bien, vayamos a la página web, el TLG, y vamos a darle clic. Es una cosa muy buena que tiene esto. Usted le da clic aquí a la palabra y aquí, fíjese al lado derecha, fíjense que aparece Emporion, pero entonces le da a usted el análisis gramatical. Noten esto, que interesante. Vamos a ver un momentico. Vamos a copiarlo para allá. Fíjense. Noten que es un nombre. En este caso, es decir, es un sustantivo. Que es nominativo. Mírenlo aquí. Es neutro. O sea, lo único que cambia aquí es que este es masculino y este es neutro. Eso no tiene la menor importancia, porque lo único que significa eso es que en vez de ser del género masculino o femenino, se refiere a una cosa. Un mercado no se refiere a una persona. Es la única razón. Y por supuesto que es singular también, aunque aquí no nos da. Vamos a ver si nos da el Emporion es también singular, y sabemos que es singular porque noten ustedes que la traducción que él da aquí, un mercado, aquí mercado, es singular, no dice mercados. Así que vamos a añadirlo, vamos a bajar un poquitico la fuente para que, bien, así que es singular, por supuesto. Lo único que vamos a hacer ahora, para que ustedes vean, es organizar esto de igual manera. Es un sustantivo, ahí está. Es nominativo, vamos a poner nominativo delante. Es neutro, en este caso es masculino, es la única diferencia, y es singular. Bien, vayamos ahora a la segunda palabra de la cláusula de Juan 1.1. Veamos qué información gramatical nos da acá la base de datos morfológica de Biblewalk. Y vamos ahora aquí, fíjense que esta es la palabra I am, o Amy es el verbo. Vamos a ver aquí que dice que es un verbo, es indicativo, imperfecto, activo, tercera persona singular, y viene de Amy. O sea, es declinado de ese verbo. Vamos a copiar un momentico toda esta información. Ok. Vamos a ponerla aquí. Le bajamos la fuente. Nos van a perdonar que se va a hacer un poquito extenso, pero yo quiero, amigos y hermanos, que todos ustedes puedan ver la tremenda correspondencia entre una cláusula, la de Genofonte y la de Juan 1.1, y el por qué él dice que este es un caso paralelo, ¿verdad? Como el que vemos aquí de las líneas del tren, es decir, que corren en la misma dirección, que son iguales. Yo quiero que puedan ver eso claramente. Así que es un verbo, vamos a verlo aquí, vamos a completarlo es indicativo. En griego, cuando usted habla del modo indicativo, está refiriéndose a una declaración. O sea, algo que se declara, indica algo. Es imperfecto, lo cual significa que está en pasado. Es activo, lo cual quiere decir que el sujeto es quien realiza la acción. Es tercera persona singular, lo cual significa que es él. Así que esta es la información gramatical. Ahora, yo quisiera que ustedes vieran que esto que ustedes ven aquí corresponde exactamente con el mismo verbo. Es exactamente el mismo verbo, no hay cambio. Noten ustedes el acento circunflejo aquí, el espíritu suave, la eta y la no. Ok, vamos a ver acá en el TLG qué información gramatical me da a mí. Fíjense que es el mismo verbo Amy. Aquí lo tienen, vamos a verlo de nuevo. Fíjense ustedes acá, Amy. Noten ustedes que es un verbo imperfecto, indicativo, activo. Puede ser usado en primera o tercera persona singular. En este caso, por supuesto, es tercera porque se está hablando de él. Así que vamos a ponerlo. Vamos a ampliar y a reducir un poquitico la fuente ahora para que no sea tan difícil, ¿verdad? Así que es un verbo imperfecto. Es indicativo. Veamos ahora que es activo. Bueno, dice aquí que
primero tercera persona. En nuestro caso nos vamos por la tercera persona porque se está hablando de él, no soy yo, ¿ves? Pero se puede usar también como primera persona. Así que ustedes pueden ver aquí que la información hasta ahora, y es singular, por supuesto, perdón, nos faltó eso, es singular. Hasta ahora la información corresponde. Ahora, ¿serán iguales estas dos palabras? Bueno, vamos a ver qué cosa es ho. No se dice o, sino ho, porque tiene un espíritu rudo aquí arriba. Esa comillita que ustedes ven aquí significa precisamente, o sea, es el espíritu rudo y por tanto suena como si fuera una J adelante. Vamos a ver un momentico juntos qué información gramatical tiene. Nos paramos encima y vemos aquí que dice que es el artículo definido nominativo masculino singular. Vamos a copiarlo. Vamos a ponerlo allí. Volvemos otra vez, ¿verdad? A bajar la fuente para que no robe demasiado espacio. Y así que es el artículo definido. Vamos a cambiarlo, ¿verdad? Vamos a traducirlo al español. Artículo definido nominativo masculino singular. Esa es la información de él. Recuérdense de esto que les voy a explicar en griego. El artículo siempre va a estar en consonancia con el sustantivo. Por tanto, si es nominativo y es masculino, va a ser nominativo y masculino si su sustantivo lo es. Así que aquí es nominativo, ¿verdad? Masculino. Pero vamos a ver que la única razón, lo único que va a cambiar aquí es el género, porque recuérdense que se está hablando de algo que es neutro. Es decir, un lugar. En este caso, un mercado. Vamos a ver acá en el TLG qué es to. ¿Qué significa la palabra to? Venimos acá. Nótenla aquí. Fíjense que es el lema, o sea, la raíz es ho. G en femenino, to en neutro, es lo mismo, simplemente es el artículo, en este caso es neutro, noten eso. Puede ser también tomado como nominativo en algunas ocasiones o como acusativo y es singular. En nuestro caso lo que nos interesa ahora es, por supuesto, la información relacionada con nominativo, así que vamos a compararlo. Es un artículo, ¿verdad? Artículo. Por supuesto que es definido, ¿no? No es indefinido. En griego no existe el artículo indefinido. Es neutro. Lo que esto significa es que no es masculino ni es femenino. Es la única diferencia. Es nominativo. No es acusativo realmente. Por lo que esta información no la necesitamos aquí. Puede ser utilizado como acusativo. Queremos aclarar eso. Pero recordemos que estamos respaldados por una declaración de Mantei aquí. Y es que hay un caso paralelo. Él está diciendo, corresponden el uno con el otro, como las líneas de un tren. Y es lo que estamos comprobando. Y es singular. Así que vamos ahora a comparar los dos artículos. Artículo definido. En este caso es... bueno, nos faltó poner el nominativo en el lugar, ¿verdad? Que le corresponde. Es nominativo. Mírenlo ahí. Es neutro. En este caso es masculino, es lo único que cambia, y es singular. Y vamos a pasar ahora por último a logos y a horion. Para que ustedes vean que cuando decimos que esto es una cláusula, no lo decimos nosotros, por favor, cuando lo dice Mantei, idéntica a Juan 1.1, es decir, que corre paralelo a Juan 1.1, él no se está dando cuenta, queridos amigos y hermanos, el tremendo error que está cometiendo. Si ustedes recuerdan, como le mencionamos en el video anterior, un pastor bautista, amigo mío, me dijo, oye, a Mantei se le ha ido un cañonazo aquí tremendo, y efectivamente es así. Él no sé, o sea, cuando él hizo esta gramática, él y Dana, y al citar de Jenofonte, ellos nunca se imaginaron que esto iba a tener una repercusión tan grande, y por eso es que ellos 24 años después se sienten frustrados y entonces amenazan con demandar, ¿no? No queremos que use nuestra gramática, pero no porque la gramática no pueda ser usada, como vamos a ver. Así que logos, vamos otra vez acá. Vamos a ver aquí la información gramatical. Dice que es un nombre o sustantivo nominativo masculino singular. Vamos a copiarlo, vamos a traducirlo, ¿verdad?
Y cuando terminemos con toda esta información gramatical, yo quiero mostrarles paso por paso para que ustedes vean cómo hay una correspondencia total entre uno y el otro. Así que decíamos que esto, por supuesto, es un sustantivo, es nominativo, es masculino, singular. ¿Qué hay de Jorión? Bueno, veamos qué nos dice el TRG. Vamos a buscar aquí Jorión. Vamos a darle clic para que se actualice. Y fíjense ustedes qué interesante. Jorión es un nombre, es neutro. Y noten ustedes, es nominativo. También se puede usar como acusativo, incluso hasta como vocativo. Pero es nominativo. Es decir, por eso es que Mantei dice, oye, esto corre uno al lado del otro. Y en este caso es nominativo por una razón. No, yo quiero que entiendan esto, ¿no? Porque el sujeto es este, Jorión, el lugar. Y el sujeto en griego se expresa solamente en nominativo. De hecho, me acuerdo que primero cuando yo conversé con este pastor bautista me dijo, no, pero esto está en acusativo. Y yo le tuve que llamar la atención de que esto pertenece a la tercera declinación y que por tanto en realidad está en nominativo. Y además que se está hablando del sujeto. En griego el sujeto siempre va en nominativo, nunca en acusativo. Así que veamos acá. Noten ustedes aquí. Me gustaría bajarle la fuente, ¿verdad? Para que no robe mucho espacio. Así que es un nombre, es decir, un sustantivo. Es neutro. Es nominativo, no es acusativo o vocativo en esta cláusula. Y por supuesto que es singular, ¿verdad? Ahora vamos a ponerlo en el nominativo delante, como pusimos allá, para que se pueda ver el paralelismo. ¿A qué se refiere él cuando habla de paralelismo? ¿Son iguales? Sí, mire, sustantivo, nominativo. Aquí lo tienen, sustantivo, nominativo. Lo único que cambia, volvemos a decir, aquí se habla de una persona, aquí se habla de un lugar. Masculino es neutro, singular, singular. ¿Es completamente paralelo? Bueno, vamos a hacer el siguiente experimento para que ustedes puedan ver que sí lo es. Vamos a separar un poquitico, con toda intención, estas cláusulas y vamos a tomar las cláusulas de Jenofonte. Recuérdense, lo único que no vamos a tomar es de, y ya dijimos por qué, no queremos repetir de nuevo. Ok, vamos a poner aquí cada una de las palabras que conforman la cláusula. Aquí ahora vamos a tomar esta y vamos a situarla debajo de la de Juan 1.1. Así que recuérdense, es Juan 1.1 Jenofonte, Juan 1.1 Jenofonte. Vamos a tomar ahora el tercero y bajo logos, vamos a elevar esto un poquitico para arriba. Vamos ahora a poner la última palabra, Jorión. Recuérdense que las únicas dos palabras que vamos a dejar solas fuera de este análisis son kai y de. Bien, ¿son paralelas las cláusulas o no? Veamos eso. Noten esto. Juan 1.1, seos, sustantivo, nominativo, masculino, singular. Jenofonte, emporión, sustantivo, nominativo, masculino, neutro en este caso porque es una cosa y singular. Idénticas, son paralelas. Veamos ahora el verbo que sigue a continuación. Es un verbo en tiempo imperfecto. Fíjense que es indicativo imperfecto. Aquí se nos pasó a hacer esto. El problema es que en inglés el adjetivo por lo general no siempre está delante del sustantivo. Es a modo activo, es tercera persona singular. Así que es lo mismo, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos como por supuesto persona, información gramatical. Bien, después venimos al artículo definido. Noten ustedes que jo, en Juan 1.1, artículo definido nominativo, masculino. Noten, ¿por qué? Porque aquí logos es masculino, por tanto tiene que estar en concordancia gramatical, singular. To es un artículo definido, nominativo también, solo es que es neutro porque se refiere a un lugar, en este caso, o Jorión, que es lugar, y por tanto tiene que estar en concordancia, ¿verdad? Lugar en griego es neutro, tiene que estar en neutro. Logos, sustantivo, nominativo, masculino, singular. Jorión, sustantivo, nominativo, neutro, singular. La única diferencia, como hemos mencionado, que no tiene importancia ninguna, neutro. La otra diferencia es que kai aparece al principio de la cláusula y de aparece intermedio entre emporión y el verbo en. La pregunta es la siguiente.
¿Corren paralelamente, gramaticalmente hablando o no? Ambas cláusulas. Ya podemos tener una visión de por qué Mantei nos dice en su gramática, noten ahí en la Anabasis de Jenofonte 1.4.6, volvemos atrás para que puedan ver que no estamos en un pasaje diferente del de Jenofonte. Ahí lo tienen, libro 1, capítulo 4, aquí la sección, bueno, lamentablemente la sección aquí. Porque esto está por secciones, no por verso. Si lo pueden ver aquí, el 6, mírenlo aquí, 6, y viene la declaración, y entonces llegamos a Emporión de Entohoiron. Es lo mismo que nos está diciendo Mantei, es la misma cita. Él dice aquí en Anabasis de Jenofonte 1.4.6, Emporión de Entohoiron, que el lugar era un mercado. Tenemos un caso paralelo de lo que tenemos en Juan 1.1. Así que fíjese, hay relación entre Juan 1.1 y la Anabasis de Jenofonte en cuanto a gramática se refiere, sin duda. Hemos podido ver en nuestro análisis gramatical que hemos hecho aquí que la cláusula es completamente paralela. Corre la una al lado de la otra. Es decir, son idénticas en cuanto a sintaxis se refiere. De hecho, casi que en morfología son idénticas. La única diferencia es que en la cláusula de Juan 1 se está hablando de una persona y por tanto es masculino. Y en la cláusula de Jenofonte se está hablando de un lugar, por tanto es neutro. Es decir, no es ni masculino ni femenino, simplemente se refiere a una cosa, a una característica que el griego comparte con el inglés. Así que, queridos amigos, como ustedes pueden ver en nuestro análisis gramatical, ¿verdad? Hemos puesto ahí cada palabra una al lado de la otra y corresponden completamente. Con la salvedad, neutro y masculino, y la salvedad irrelevante en el griego. Cualquier persona que haya estudiado griego y que sea honesto le va a decir eso no tiene importancia. ¿Dónde se encuentra la conjunción en una oración? Eso depende de cómo el autor decida, porque el griego tiene la característica que más que el orden de las palabras como en inglés y español, lo que importa es la desinencia, es decir, la terminación de las palabras propiamente. Bueno, aclarado este punto, veamos ahora un aspecto importante. ¿Son idénticas las cláusulas? Idénticas. Pero yo quiero que ustedes vean. Y el lugar, es decir, para que ustedes entiendan, es esto aquí. Tohoiron. El lugar. ¿Cómo traduce ahora Mantei la oración completa? El lugar era un mercado. Él no dice el lugar era mercado. Él dice un mercado. ¿Por qué él utiliza un artículo indefinido? Porque aquí emporión delante del verbo en, fíjense ustedes ahí, emporión se refiere, o está en una posición en la que se refiere a una cualidad de tohorion, de el lugar. ¿Cuál es la cualidad de ese lugar? Que era un mercado. Entonces, ahí, fíjense qué interesante. Al él traducir una cláusula idéntica a Juan 1.1, y este es un punto esencial, la cláusula es idéntica, con las salvedades que hemos hecho, pero es idéntica. Él lo dice, esto es un caso paralelo. Él introduce en su traducción de Jenofonte el artículo indefinido. Sin embargo, cuando la cláusula exactamente igual a la de Jenofonte tiene que ver con Juan 1.1, él no dice, y un Dios era la palabra. No, entonces él dice, y la palabra era deidad. Oiga, amigo, ¿por qué si yo tengo dos cláusulas paralelas, yo voy a traducir una con un artículo indefinido y la otra voy a decir que no se puede? ¿Por qué yo puedo hacerlo en Jenofonte pero no lo puedo hacer en Juan? Y yo quiero que ustedes vean que Jenofonte es traducido siempre en este pasaje de esa misma manera. Esto es lo que dice Mantei. Puede ser que alguien diga, Mantei se equivocó. Bueno, está bien. ¿Qué creen si examinamos entonces una traducción del libro de Jenofonte? Ahí ustedes ven ver Anabasis de Jenofonte, edición de Carlos Varias, y una traducción por este mismo individuo, y veamos el pasaje en cuestión. Yo tengo aquí ya preparado un marcador para que lo puedan ver con facilidad. Vamos a ampliar. Miren esto ustedes aquí. Fíjense que estamos hablando justamente de la Anabasis de Jenofonte en el libro 1, el capítulo 4, en el verso 6. Noten ustedes que es el 6. Lo pueden ver acá. Miren aquí. Dice emporión de Entohoiron. Es exactamente lo mismo que tenemos acá. Noten ustedes otra vez. Emporión de Entohoiron. O tenemos en el TRG online Emporión de Entohoiron.
Si estamos en el lugar preciso, necesitábamos para ver. Vamos a ver ahora cómo traduce Carlos Varias este verso. Noten la parte que nos interesa. Dice, desde allí recorrió a través de Siria en una etapa de 5 parasangas hasta Miriando, ciudad habitada por fenicios a orillas del mar. Ahora noten esto. El lugar era, fíjense que estábamos hablando, un centro comercial. Noten esto. Esta estructura sintáctica que tiene la Anabasis de Jenofonte, que es idéntica, es paralela a la de Juan 1.1, es traducida también por este individuo con un artículo indefinido. Y si ustedes ven el video que hemos producido en nuestro canal de YouTube, se los voy a mostrar, aunque al final les voy a dar la dirección del canal de YouTube. Vamos a buscarlo aquí un momentico para que ustedes vean. Si ven este video, van a poder ver que no solamente es el caso de Jenofonte, también en el libro de Hechos, capítulo 28, versículo 4. Ahí le van a ir a las listas de reproducción, busquen en la traducción Nuevo Mundo Erudita y Sincera, van a poder ver que hay, aquí está, miren aquí, traducción Nuevo Mundo Erudita y Sincera, número 1. Aquí nosotros hacemos un examen cuidadoso del libro de Hechos 28.4, que tiene la misma sintaxis, lo van a poder ver en el análisis gramatical que hacemos de Juan 1.1. ¿Y cómo lo traduce todo el mundo? Bueno, pues lo traducen que el hombre era un asesino. La pregunta mía es si yo puedo traducir Jenofonte con un artículo indefinido, si yo puedo traducir Hechos 28.4 con un artículo indefinido, ¿por qué Mantei dice, hey, no se puede hacer? ¿Por qué lo dice Barclay? Y entonces después se desdice, como vimos en el video anterior. Porque lo que hay es una agenda teológica. Lo único que se intenta es evitar que la gente común pueda darse cuenta de que el verso gramaticalmente puede ser traducido y la palabra era un Dios, porque hay un intento de ahogar a la traducción del Nuevo Mundo por medio de falta de sinceridad como académicos. Ahora, ¿qué fue lo que la Organización de los Testigos de Jehová hizo al citar? Dijo la Organización de los Testigos de Jehová que Mantei afirmaba que Juan 1.1 se debe traducir un Dios, porque eso sí sería deshonesto. Lo que Mantei dijo es, tampoco el lugar era el único mercado, ni era la palabra la totalidad de Dios. Entonces, ¿cómo él traduce Juan 1.1? Él dice, bueno, tal como está, las otras personas de la Trinidad pudiera ser implicado en Seos. O sea, él lo que está diciendo era la palabra era deidad, la palabra era divino, que básicamente es lo mismo que decir, era un Dios. Si yo digo el hombre, el Reinaldo era humano, yo estoy diciendo Reinaldo es hombre, es un hombre. Estoy señalando la cualidad humana de Reinaldo. Y aquí a lo que se está señalando es al hecho de que el verbo o la palabra era divino, es decir, alguien que tiene cualidades similares a las de Dios. ¿En qué grado? Bueno, eso ya es discutible. ¿Tiene la misma autoridad, como vimos en el video anterior? No necesariamente. ¿Tiene la misma experiencia? No necesariamente. Es decir, ¿tiene la misma posición? No necesariamente. Pero sí comparte ciertas cualidades con Dios. Pero fíjense ustedes ahora, ¿cómo traduce... O sea, ¿cómo cita, la traducción de Nuevo Mundo esta cláusula? ¿Lo hace de manera deshonesta o en realidad lo hace de manera honesta? Como pueden ver aquí otra vez estamos en la traducción de Nuevo Mundo. Dijimos que llegamos hasta acá. Dice, en la misma publicación dice acerca del sujeto en una sentencia copulativa, en una oración copulativa. El artículo algunas veces distingue el sujeto del predicado en una sentencia copulativa. En Jenofonte, Anabasis, o sea, la Anabasis de Jenofonte 1.4.6, Emporión de Entojoiro, y el lugar fue un mercado. Recuerda que aquí se está citando, por eso ven las dos comillas aquí. Nosotros tenemos un paralelo, un caso paralelo de lo que tenemos en Juan 1.1. Caiseos en Jologo, ya eso lo vimos aquí en el análisis gramatical que hicimos de las dos cláusulas, ¿verdad? Son idénticas, son paralelas. Y entonces dice, y the word was deity, o sea, la palabra era deidad. Continúa diciendo, el artículo señala el sujeto en estos ejemplos, dice, no fue el lugar, el único mercado, no fue la palabra todo acerca de Dios, no era todo, no era Dios todo él. Como esto pudiera significar si el artículo hubiera estado junto con Seos. Ahora noten la declaración de la organización. Y aquí es donde
está el key de la cuestión. Aquí es donde ustedes van a poder ver, queridos amigos y hermanos que nos escuchan, aquí es donde vemos la falta de honestidad real que Mantei hace en su declaración. Porque la organización no está diciendo que Mantei afirma que Juan 1.1, o sea que él lo traduce de esa manera, no en la palabra un Dios, sino que la forma en que Mantei traduce acá la cláusula de Jenofonte bien puede ser utilizada para traducir Juan 1.1. Noten ustedes aquí, en vez de traducir Juan 1.1 y la palabra era deidad, esta gramática pudo haber traducido esta y la palabra era un Dios para correr más paralelamente con la declaración de Jenofonte y la palabra era un mercado. Lo que la organización de los testigos de Jehová, el comité de traducción del mundo está diciendo, oye, mira, si tú puedes traducir con un artículo indefinido la cláusula de Jenofonte, si tú puedes decir el lugar era un mercado, ¿por qué tú no puedes decir con una cláusula exactamente igual, idéntica a la de Juan 1.1, gramaticalmente hablando, la palabra era un Dios? O sea, aquí la sociedad no está diciendo, Mantei dijo que se puede traducir así, no, simplemente está poniendo a razonar al lector. Oye, si Mantei reconoce, como ya pudimos ver aquí, ¿verdad? Nótenlo ustedes, que hay un caso paralelo, que ambos corren idénticos, que son iguales las sentencias, y él puede utilizar en Jenofonte el artículo indefinido. ¿Por qué no lo hace en Juan 1.1? ¿Por un problema de gramática o un problema teológico? Dígame usted. ¿Es un problema teológico? ¿Por qué Barclay dijo públicamente, como usted pudo ver en el video anterior, gramaticalmente es imposible hacer esto? ¿Verdad? ¿Es cierto que gramaticalmente no puede ser? No. Vea el video que le acabamos de mencionar acá y usted va a poder ver claramente que no es así. Tiene el caso de Hechos 28.4. ¿Cómo lo traducen la mayor parte de los traductores? Yo quiero mostrarles a ustedes acá. Vamos a Bible Gateway. Fíjense ustedes, vamos a poner aquí Hechos 28.4. Y noten ustedes, vamos a pedirle que lo sea en todas las traducciones españolas. Dice, sin duda este hombre es un asesino. Debe ser un asesino. Un asesino. No cabe duda que es un asesino. Es un asesino. Es un asesino. Este hombre es un asesino. Es un asesino. Es un asesino. Dos o tres traducciones, especialmente la Reina Valera, dicen, este hombre es homicida. Está bien traducido, no está mal. Pero en realidad, todos estos ejemplos nos muestran que esa sintaxis gramatical de Juan 1.1, es decir, sustantivo nominativo, singular, más verbo eimi, verbo copulativo eimi, más sustantivo nominativo, artículo, más sustantivo nominativo singular, puede traducirse con un artículo indefinido. Entonces, ¿qué es lo que Mantei está diciendo en su carta? ¿De qué está hablando Mantei al acusar a la sociedad de los testigos de Jehová, la organización de los testigos de Jehová, de deshonestidad intelectual? El deshonesto es él, que en su propia gramática él no se da cuenta. Yo estoy seguro que en el momento en que él leyó ese prefacio, él tiene que haber dicho, ¿y yo por qué puse el ejemplo este? Me acabo yo mismo de enterrar el puñal, como decíamos anteriormente. Por eso el pastor bautista me dijo, Mantei ha soltado un tremendo cañonazo, se le fue un cañonazo. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que al exponer este ejemplo, al traducir la cláusula de Jenofonte, que como hemos visto claramente ya, es paralela a la de Juan 1.1, Mantei simplemente está demostrando que es un error decir que no se puede traducir gramaticalmente Juan 1.1, la cláusula C, y la palabra era un Dios. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Bueno, hemos podido ver que, en primer lugar, la Sociedad de los Testigos de Jehová en 1950, su organización, al traducir la traducción del Nuevo Mundo, al producirla, citó de la gramática de Mantei en la página 148 en inglés, 143 y 144 en español, para mostrar que si Mantei puede traducir una cláusula que es idéntica en sintaxis
la de Jenofonte, a Juan 1.1 con un artículo indefinido, porque la traducción del Nuevo Mundo no lo va a poder hacer en Juan 1.1. Dame una razón gramatical, es lo que está diciendo ahí el comité de traducción muy acertadamente. Llamamos la atención que no fue hasta 24 años después que Mantei hizo una reclamación. ¿Por qué? No había leído la traducción del Nuevo Mundo, porque una de las primeras críticas que salió de la traducción del Nuevo Mundo la hizo él. Totalmente desfavorable, por supuesto. No. Lo que pasa es que ya para ese momento eran muchas las personas que constantemente le estaban escribiendo diciendo, oye, pero tú dices esto, pero mira, esta gente aquí dice esto otro. Y están citando esto y están mostrando que lo que tú dices está equivocado, que si se puede traducir Emporión en Tohoiron, el lugar era un mercado, porque yo no puedo traducir Kaiseos en Hologos, como, y la palabra era un dios. De manera que evidentemente entonces 24 años después, él se da cuenta repentinamente, y tengo que decirles a esta gente que los voy a parar legalmente si siguen usando mi gramática. ¿Le parece eso a usted la manera de proceder de una persona honesta intelectualmente? No reconocer que las conclusiones que se derivan de sus propias afirmaciones aquí en su gramática son que Juan 1.1 se puede, gramaticalmente hablando, traducir como y la palabra era un dios. Esta falta de honestidad concuerda plenamente con la falta de honestidad de William Barclay que vimos anteriormente, que al decir que no se podía gramaticalmente traducir Juan 1.1 de esta manera, y después en una carta personal dirigida a alguien pensando quizás que nadie la iba a conocer, él dice sí, la verdad es que sí se puede, pero como en el caso de William Barclay, Mantei lo que tiene es una agenda teológica, él tiene un concepto, el concepto trinitario, y él no puede aplicar lo que él ha dicho sobre la anabasis de Jenofonte, no lo puede aplicar a Juan 1.1. No porque gramatical no se pueda, como lo hemos visto, ¿no? Sino porque no le conviene, porque es derrumbar su propia doctrina con una facilidad tremenda. Así, queridos amigos, que hemos podido ver a lo largo de este video, y perdonen que ha sido un poquito largo, pero muy detallado, ¿verdad? Pero es que, recuérdense, nosotros queremos que ustedes puedan ver los elementos por ustedes mismos. Por eso, si tienen necesidad de que les compartamos los PDF files que hemos estado mostrando, por favor, escríbanos a nuestro correo. Aquí queremos mostrárselo, pueden ver que es traducción de Nuevo Mundo o TNM, eruditasincera@gmail.com. Nos pueden escribir ahí. Con muchísimo gusto vamos a compartir con ustedes esos PDFs. Si usted quiere ver nuestro canal de YouTube, como lo puede ver aquí, algunos nos han preguntado porque han visto estos videos en otros canales. Recientemente alguien me decía, oye, tu canal solamente tiene 156 suscriptores, ¿qué impacto tiene eso? Y yo le tuve que mostrar varias capturas de pantalla, como los videos nuestros han sido publicados en grupos de Facebook, en canales que tienen miles de suscriptores. A nosotros no nos preocupa tener suscriptores. Nos interesa que esta información que puede ayudarles a ustedes a entender la verdad, a entender las mentiras que se han dicho en contra del pueblo de Dios, y que pronto vamos a estar viendo algunas de ellas más, en realidad llegan a todos, ¿no? Y puedan ver estos videos claramente como una prueba de la falta de honestidad de nuestros acusadores. Aquí pueden ver nuestro canal. Si se quieren suscribir, perfecto. Si no, recuérdense, no hay necesidad de que se suscriba para que usted disfrute de nuestros videos. Incluso si usted quiere descargarlos, compartirlos, tiene toda nuestra licencia para eso, no se preocupen. Nosotros contentos con que esta información llegue a todo el mundo, como de hecho está llegando. Recuérdese, puede escribirnos y le vamos a compartir esa información. Como resumen, ¿qué podemos afirmar? Podemos afirmar que la traducción de Nuevo Mundo, al citar el Comité de Traducción del Nuevo Mundo, al citar de la gramática de Dana y Mantei, gramática griega del Nuevo Testamento, en la página 148 en inglés, 143 y 144 en español, no está siendo deshonesta. El ejemplo que Mantei nos pone aquí de Jenofonte, Emporión en Tohoiron, el lugar era un mercado, corre paralelo con la expresión griega Kaiseos en Hologos, y por tanto, esta expresión de Juan 1.1 se puede traducirse como lo reconoció William Barclay, como ustedes han podido ver en nuestro análisis gramatical, y la palabra era un Dios, utilizando el artículo indefinido para destacar la cualidad divina de nuestro Señor Jesucristo, como alguien que es divino, que es un Dios, pero no es el Dios todopoderoso, porque la palabra de Dios nos dice claramente que a quien Jesús reconoció como su Dios, según el libro de Juan 20:17, Apocalipsis 3,
2 y 12, y como Pablo menciona en el libro de Efesios 1:17, es su Padre. Y por tanto Jesús lo llama en Juan 17, del 1 al 3, el único Dios verdadero, y la palabra monos, como hemos visto en otras ocasiones, significa único. La manera de pensar de Jesús es captada claramente, así como la de Juan, por el Comité de Traducción del Nuevo Mundo. Y este ejemplo, utilizado por la Traducción del Nuevo Mundo en sus inicios, así como en la obra de Kingdom Interlinear of the Greek Scripture, o sea, la eternidad del reino de las escrituras griegas, es sin lugar a dudas una muestra del dominio profundo que tenían sobre el idioma griego los traductores de la Traducción del Nuevo Mundo. Y es una muestra clara que no hay deshonestidad intelectual alguna al traducir la cláusula C de Juan 1:1 y la palabra era un Dios. Una prueba, como hemos dicho siempre, de que la Traducción del Nuevo Mundo es una obra monumental que destaca por ser erudita y sincera.